Bien, pueden ver mi pantalla, ¿no? Vamos a comenzar, seguiremos con ejercicio. ¿Sí? Bueno, Inge, Bien, dice, dos cuerpos con la misma magnitud de aceleración. En la figura podemos ver M1 y M2. Miren, podemos ver este es M1 y este es M2. Eh, tienen una misma magnitud de aceleración. ¿Por qué? Siempre que están conectados por el mismo cable, como podemos aquí, cuerpo M1 y M2, a pesar que están por una polea, están conectados con un cable, tienen la misma aceleración. ¿De acuerdo? Y en la figura hay un deslizador de masa M1 que se mueve sobre un riel de aire horizontal sin fricción. Esto lo vamos a poder ver en laboratorio seguramente al año en Física 100. Dice que el deslizador está conectado a una pesa de masa M2 mediante un cordón ligero, flexible e inelástico. ¿De acuerdo? Que pasa por una pequeña polea que no tiene fricción. Calculemos la aceleración de cada cuerpo y la tensión en el cordón. Bien, entonces vamos a partir de lo siguiente. Hacemos los diagramas de cuerpo libres para ambos. Primero vamos a comenzar con el diagrama de cuerpo libre para la masa M1. ¿De acuerdo? Entonces tendremos un eje X horizontal, porque se va a mover en ese sentido, y un eje Y vertical, perpendicular. Entonces vamos a tener, por ejemplo, siempre primero el peso, pesa 1, y hacia arriba vamos a tener la fuerza normal, 1. La fuerza normal, 1. Y hacia la derecha hay una cuerda, así que hay una tensión. Siempre saliendo del cuerpo la tensión. ¿De acuerdo? Saliendo del cuerpo que estamos analizando. Nada más. Hacia el lado X, algo fundamental, que es la aceleración. Hacia ese lado hay la aceleración del bloque 1, que es hacia la derecha. En el diagrama de cuerpo libre 2, de la masa 2, lo mismo vamos a tener el eje X hacia allá, y como va a ir bajando ese bloquecito, como hemos dicho, es mejor hacer la aceleración o el eje Y en ese sentido. El eje Y positivo hacia abajo. ¿De acuerdo? Porque la aceleración 2 es hacia abajo, en el sentido de la aceleración los ejes. Entonces, ¿qué tendremos? Aquí tenemos de la misma manera hacia abajo, el peso 2, y aquí no hay normal porque no está sobre ninguna superficie, pero sí hay una tensión, que es la misma porque es la misma cuerda, entonces va a ser la tensión T. Ya está. Lo que debemos calcular nos dicen la aceleración de cada cuerpo. Fundamental formular que la aceleración es la misma. La aceleración del cuerpo 1 es lo mismo que la aceleración del cuerpo 2, por ende es lo mismo que aceleración. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros tomamos en cuenta eso y hacemos una sumatoria de fuerzas para este lado, en el eje X, que es igual a masa por aceleración 1, a ese lado tenemos simplemente la tensión. Aquí no hay fricción, ¿no? No hay fricción. Y tensión va a ser igual a masa 1, perdón, por aceleración, nada más. Y si hacemos sumatoria al otro lado igual, sumatoria de fuerzas en el eje Y debería ser igual a masa 2 por aceleración 2. En este caso hay dos cosas, el peso 2 y la tensión con signo negativo. Es igual a masa 2 por aceleración 2. En este caso podemos reemplazar peso 2, masa 2 por gravedad, menos la tensión, que en este caso es masa 1 por aceleración, igual a masa 2, y aceleración 2 es lo mismo que aceleración. Entonces esto puede pasar al otro lado con signo positivo, quedará masa 2 por gravedad, es igual a masa 2 por aceleración, más masa 1 por aceleración. Factorizamos lo que es aceleración y quedaría la suma de las masas. Despejamos aceleración y va a ser masa 2 entre gravedad dividido entre la suma de las masas. Masa 1 más masa 2. ¿De acuerdo? Y ahí podemos obtener la aceleración. Y la tensión en el cordón, ya lo hemos sacado con la sumatoria de fuerzas en el eje X, ¿no? Era simplemente masa 1 por aceleración. De esa manera tengo tensión y aceleración. De esa manera se resuelve este problema. Bien. Empezamos a hablar ahora acá un poquito
de la fricción. ¿De acuerdo? Vamos a empezar a hablar. Hay dos tipos de fricción. La fricción estática y la fricción cinética. ¿De acuerdo? La estática es cuando algo está en reposo y la cinética cuando adquiere movimiento. La que llevamos en la física del prefacultativo generalmente es la fricción cinética. ¿De acuerdo? Y la fuerza cinética es la fuerza que pueden tener todos los pisos. Todos los pisos cuentan con fricción. ¿De acuerdo? Por ejemplo, un azulejo puede... En un azulejo no hay mucha fricción si se dan cuenta. Si jalamos algo, es bien fácil jalar por ahí. Fácilmente jalamos un cuerpo por ahí porque el objeto se puede deslizar fácilmente. Si bien se puede deslizar fácilmente, debe tener fricción mínima, bien poquita debe ser esa fuerza de fricción, pero debe tener. Mientras un piso o un suelo un poquito más rugoso tiene más fricción porque es más difícil mover. ¿De acuerdo? Cualquier objeto. Puede ser un empedrado, más o menos, o un tipo rugoso. Todo eso depende de qué, del coeficiente de fricción que tenga el piso o la superficie. Entonces, cada superficie tendrá un diferente tipo de coeficiente y según ese coeficiente podemos ver cuánto jala, se podría decir el piso al objeto o cuánta fuerza más tenemos que hacer para jalar un objeto. Entonces, esta fuerza de fricción siempre es contraria al movimiento. Si yo estoy jalando algo, como les decía en las primeras clases de dinámica el día de ayer, a la derecha, la fuerza de fricción apunta a la izquierda, ¿de acuerdo? Contraria al movimiento. Y esta fuerza de fricción se calcula multiplicando el coeficiente de fricción, que es U sub K, ¿de acuerdo? Acá, coeficiente de fricción. Este coeficiente de fricción, U sub K es coeficiente de fricción cinética. Coeficiente de fricción cinético por N, que en este caso N es la fuerza N, la fuerza normal. De acuerdo, multiplicando esos dos, podemos obtener la fuerza de fricción. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, a ver pequeños ejercicios de fuerza de fricción, sencillos, pero que nos van a ayudar a resolver. Empecemos con este ejemplo 16. Dice, nosotros intentamos mover una caja de 500 newtons por un piso horizontal. Moverse. Puede mantenerse a velocidad constante con solo 200 newtons, ¿de acuerdo? Velocidad constante. Siempre que me digas en velocidad constante, a mí me facilita muchas cosas porque la velocidad constante implica que la aceleración es cero y se va a simplificar la sumatoria de fuerzas, siempre va a ser igual a cero directamente, ¿verdad? Me piden el coeficiente de fricción cinética, ¿de acuerdo? Seguiremos. Entonces, hacemos el diagrama y el diagrama es sencillo, ¿no? Tenemos el eje X hacia la derecha y el eje Y hacia arriba. ¿De acuerdo? Entonces vamos a tener hacia la derecha una tensión, porque estamos jalando con una cuerda esta cajita. Hacia abajo, que hemos dicho que siempre tenemos que estar conscientes que está el peso. Y hacia arriba, la fuerza normal. ¿De acuerdo? Esa fuerza normal la voy a denominar con una N mayúscula ahora, ¿ya? Para que podamos utilizar la fórmula de la fuerza de fricción, que es igual a coeficiente cinético por la normal. Así es la forma. ¿De acuerdo? Ahora, hacia atrás, como el movimiento estoy jalando hacia allá, la aceleración es hacia allá, hacia atrás tiene que haber
una fuerza de fricción, en este caso. Y se denomina así una fuerza de fricción. Entonces, hago sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a masa por aceleración. La aceleración se hace cero. Entonces, ¿qué fuerza tendré? Tensión menos esta fuerza de fricción. Todo eso, tensión positiva, fricción negativa, es igual a cero. La tensión es 200 newtons, ¿no? Despejo. Tensión es igual a fuerza de fricción. La fuerza de fricción, lo voy a hacer al revés, es igual a tensión. Y la fuerza de fricción es el coeficiente de fricción entre la normal, igual a la tensión. El coeficiente de fricción U sub K va a ser tensión entre normal. Y tensión tengo. La tensión en la cuerda me dicen que es 200 newtons. ¿No? Aquí está pintadito, 200 newtons. Entonces, si tengo la tensión 200, me falta la normal. Entonces, para la normal hago una sumatoria de fuerzas en el eje X, que va a ser igual a masa, no, sumatoria de fuerzas en el eje X va a ser igual a, perdón, en el eje Y va a ser igual a cero, porque en el eje Y no hay movimiento. Entonces, hacia arriba tengo la normal y hacia abajo el peso, igual a cero. Normal va a ser igual al peso. Y el peso de la caja me da, y que la caja pesa 500 newtons. La normal va a ser 500 newtons. Reemplazo y el coeficiente de fricción cinético será tensión, que es 200 entre 500 newtons. ¿Cuánto será este coeficiente de fricción cinético? Cero punto cuatro. 0.4. Cabe destacar que el coeficiente de fricción no tiene unidades y tiene valores entre 0 y 1. ¿De acuerdo? Tiene que ser menor a 1, ¿no? Para que pueda haber movimiento. Entonces es 0.4. De esa manera calculamos el coeficiente de fricción. Bien. Seguimos. Dice, reducción al mínimo de la fricción cinética, por ejemplo. En el ejemplo, suponga que usted intenta mover a la caja. Como hace rato, vamos a intentar mover una caja sujetando una cuerda y tiramos de la cuerda hacia arriba con un ángulo de 30 grados, 30 graditos sobre la horizontal. ¿Qué fuerza debe aplicar al tirar para mantener la caja en movimiento con velocidad constante? Seguimos con lo importante de estos problemas que me ayuda que la velocidad es constante y la aceleración, cero. De acuerdo, me piden la fuerza que debo aplicar. ¿Esto es más fácil o difícil que tirar horizontalmente? Es la pregunta. ¿Qué creen que será más fácil o difícil? Y suponer que el peso es 500 newtons y el coeficiente es 0.4. Sí, el coeficiente de hace un momento. ¿De acuerdo? El mismo coeficiente. Bien, trabajaremos este ejercicio. Lo primero, hacer sumatoria de fuerzas, ¿no? La sumatoria, perdón, diagrama de cuerpo libre. Antes de hacer la sumatoria, vamos a hacer un diagrama. Así este lado del eje X, paralelo a este lado del eje Y. Como podemos ver, está jalando el amiguito con un ángulo de 30 grados. Entonces la tensión también será algo así, ¿no? Algo así. La tensión con un ángulo de 30 grados. Como siempre, dibujar el peso y la fuerza normal. Y en este caso hacia atrás, la fuerza de fricción. Entonces, despejamos la tensión, o, perdón, no despejamos, sino la tensión lo ponemos en los ejes, descomponemos tensión en el eje X y tensión en el eje Y. Y ahora sí podemos calcular la fuerza. La fuerza con la que jalamos es la tensión, ¿no?
Entonces simplemente tenemos que hacer primero sumatoria de fuerzas en el eje X. Pero cuando interviene fricción siempre va a intervenir la normal indirectamente. Entonces es mejor empezar por la sumatoria de fuerzas en el eje Y. ¿De acuerdo? Entonces tendremos que la sumatoria de fuerzas en el eje Y no hay movimiento, es cero. Hacia arriba está la normal y hacia abajo el peso. ¿La normal es igual al peso? No. ¿Qué pasa aquí? Hay tensión también. Entonces la tensión es un signo positivo hacia arriba. Menos el peso igual a cero. La normal va a ser igual al peso menos la tensión en el eje Y. ¿De acuerdo? La normal simplemente va a ser el peso menos tensión en el eje Y. Es cateto opuesto por el, entonces sería el seno de 30 grados. ¿De acuerdo? Ahí queda la normal. Ahora sí trabajamos en el eje X. La sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a masa por aceleración. Hay movimiento, pero la aceleración es cero. Entonces en el eje X tenemos la tensión y negativo la fuerza de rozamiento. Todo es igual a cero. La tensión en el eje X es tensión por el coseno de 30 grados menos la fuerza de fricción, que es el coeficiente de fricción, por la normal igual a cero. Tensión por el coseno de 30 grados va a ser igual a menos el coeficiente de rozamiento. La normal está ya, que sería el peso menos la tensión por el seno de 30 grados. Todo es igual a cero. Los datos tenemos el peso de 500 y el coeficiente de 0.4. Vamos a poder resolver esto de la siguiente manera. Tensión por el coseno de 30 grados menos coeficiente de rozamiento por el peso, menos por menos más, coeficiente de rozamiento por tensión por el seno de 30 grados, igual a cero. Factorizamos tensión y va a quedar coseno de 30 grados más coeficiente de rozamiento por el seno de 30 grados. Igual, al otro lado pasa el coeficiente de rozamiento por el peso. Despejamos la tensión y arriba es el coeficiente de rozamiento por el peso, todo dividido entre el coseno de 30 grados más el coeficiente de rozamiento cinético por el seno de 30 grados. Despejamos y la tensión o fuerza va a ser coeficiente de rozamiento 0.4. Peso 500 newtons dividido entre el coseno de 30 grados más 0.4 por el seno de 30 grados. Todo eso a la calculadora y voy a obtener la tensión. ¿Cuánto será la tensión? Por favor. A mí me sale 187.61 newtons. Ya, 187.61 newtons. A ver, tal vez algún comentario más de alguien, si esa es la fuerza necesaria. Sí, está bien, Inges, eso es. Sí que confirmó. Ya. Entonces, ahora, si nosotros, entonces esa es. Ahora, esta es la fuerza que voy a necesitar para jalar esta caja con un ángulo de 30 grados. La pregunta ¿es más fácil o difícil que tirar horizontalmente? ¿Qué piensa? ¿Más fácil o más difícil? En el otro, ¿cuánto era la tensión, Inge? O sea, tendríamos que jalar así, ¿no? En el otro la tensión era 200. Entonces es Más más fácil. fácil. Más fácil, ¿verdad? Entonces, es más fácil manejar de esa manera. ¿De acuerdo? Mucho más fácil, con un ángulo de inclinación. ¿De acuerdo? Con un ángulo de inclinación. Bien, de 30 grados. Vamos con el siguiente ejemplo. Trineo con fricción. En este caso, vamos a volver a un trineo. Nos dice que vamos a tener unos amigos que están cayendo en un trineo por una pendiente. Estos amigos al caer por la pendiente, es como si ustedes van a, siempre vamos a, ¿qué se llama esto? ¿Cómo se llama esto? A la cumbre, exacto. Todos van a la cumbre y se resbalan, ¿verdad? No sé si lo han hecho ustedes. Yo iba.
y nos ponemos, qué sé yo, una frazada, algo para que podamos resbalar de mejor manera. Entonces, eso es lo que están haciendo en la imagen estos amiguitos. Y digamos que la nieve va a tener un coeficiente de fricción, ¿de acuerdo? Va a aplicar una fricción, vamos a caer con cierta fricción. Entonces, como vamos a caer con cierta fricción, lo que nos piden dice que la pendiente tiene justo el ángulo necesario para que el trineo baje con velocidad constante. Entonces, tiene justo el ángulo para que baje con velocidad constante. Eh, entonces, tiene justo el ángulo para que la aceleración será cero. Dice que deduzcamos una expresión para el ángulo en términos del peso y del coeficiente de deslizamiento cinético. Entonces, vamos a tener el eje X hacia este lado y el eje Y hacia allí. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos acá? La aceleración es hacia abajo, si bien es cero, pero hay movimiento hacia ese lado. Y en este caso vamos a tener el peso, que va a ser hacia abajo, un peso W, y vamos a tener una fuerza normal hacia arriba, y hacia abajo vamos a tener, o perdón, hacia abajo no, hacia el lado contrario al movimiento tenemos la fuerza de fricción. Y ese ángulo de alfa se repite acá, ¿no? Ese es el ángulo alfa que se repite, que es lo que estamos buscando. Entonces vamos a tener que descomponer el peso, tanto el peso en X como el peso en Y. En base a eso vamos a obtener lo que queremos, el ángulo. Bien, me dice que sea en términos de W y U sub K. Entonces, primero vamos a sacar la normal. Siempre que hay rozamiento, recuerden, piensen en la normal. Si no hay rozamiento, no importa la normal, básicamente. Entonces, la sumatoria de fuerzas en el eje Y, que es igual a 0, vamos a tener la normal positiva y el peso en el eje Y negativo. La normal va a ser igual al peso en el eje y la normal va a ser masa por gravedad, o bueno, peso nomás, porque en términos de peso me piden. Peso y en el eje Y el ángulo es adyacente por el coseno de ese ángulo alfa. Tengo algo. Ahora voy a hacer sumatoria de fuerzas en el eje X, que es igual a masa por aceleración, pero la aceleración es cero. ¿Qué fuerzas hay? Hacia abajo, positivas el peso en X y negativas la fuerza de fricción, igual a cero. El peso en X es peso por el seno de alfa, menos la fuerza de fricción, que es coeficiente de fricción cinético por la normal, igual a cero. Peso por el seno de alfa, menos U sub K por la normal, que es W por el coseno de alfa, igual a cero. Despejamos, va a ser W por el seno de alfa es igual al coeficiente de rozamiento por W por el coseno de alfa. Aquí W se va. Si quiero despejar el ángulo, el coseno pasa al otro lado, va a quedar seno de alfa sobre coseno de alfa es igual al coeficiente de fricción de rozamiento cinético. Seno sobre coseno es tangente de alfa igual al coeficiente de fricción de rozamiento y este ángulo alfa va a ser la tangente a la menos 1 de ese coeficiente de rozamiento cinético. Y esa es la forma. ¿De acuerdo? No era necesario usar el peso. Entonces, si quiero que baje con velocidad constante, necesito que el ángulo sea el arco tangente a la menos 1 de lo que es el coeficiente de fricción cinética. ¿De acuerdo? De esa manera vamos a bajar con velocidad constante, que implicaría bajar con aceleración igual a 0. Bien. Ahí vamos a quedar este segundo problema, si quieren lo realizamos la próxima clase.